RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos y le agradecemos como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Fernando Carbone. En su momento ha sido ministro de Salud. Qué gusto saludar al doctor Carbone, como siempre muy agradecido. Buen día. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y a todo el país que los escucha. Bien, ayer el gobierno ha dictado un conjunto de medidas, ¿no? Y estas se han aplicado, se van a aplicar de acuerdo a un nivel de alerta, ¿no? Donde hay niveles muy alto, alto y moderados, ¿no? ¿Considera usted que estas son medidas acertadas que van a funcionar en medio de esta situación preocupante que estamos viviendo en el país? Lo que se ha hecho a partir de ayer, y es algo que viene sucediendo en distintas partes del mundo, es tratar de focalizar las medidas de restricción para disminuir el impacto de la pandemia. Es decir, hay medidas globales que se aplican a todo un país cuando ya no puedes controlar la situación, y lo de ayer es un aviso fuerte. O lo controlamos entre todos o tenemos que ir a medidas extremas para todo el país o para algunas regiones del país o macro regiones que sí significan una cuarentena total. La semaforización se construye a partir de datos que se actualizan en algunos casos día a día y otros hora a hora, como el número de casos, la disponibilidad de camas de hospitalización, de camas UCI, la cantidad de contagios, la cantidad de fallecidos, etcétera. Y reflejan el comportamiento de la ciudadanía, no solamente los servicios del Estado, sino el comportamiento de la ciudadanía. Y esas cifras se expresan en una colorimetría o en una calificación de riesgo, y en función a eso se implementan las medidas más duras si el riesgo es mayor. Ahora, yo quiero retomar lo que usted ha señalado al comienzo de esta conversación, ¿no? Es una explicación donde se le da a conocer a la población: si es que no tomamos estas medidas, si no adoptamos estas medidas, vamos a ir a posiciones mucho más drásticas, a confinamientos mucho más severos, ¿no? Pero hay un aspecto que sí preocupa, doctor Fernando Carbone, ¿no? Y es el tema de la comunicación. Con esa palabra simple que usted inició, ¿por qué el gobierno no puede comunicarle a la población? Mira, la comunicación se ha hecho intensamente, y yo quisiera señalar que los medios, por ejemplo, últimamente, han empezado a señalar que antes que seguir o intentar seguir aumentando, por ejemplo, las camas UCI, que se sigue intentando, pero que no tenemos personal suficiente para manejarlas, una cama se construye en un tiempo corto. Un ventilador, un monitor, un equipo de diálisis, las bombas, etcétera, los medicamentos, los insumos. Pero un profesional médico, de enfermería, técnico, es decir, todos los equipos que cada 8 horas tienen que rotar por un número de camas UCI, eso tarda años. Y entonces eso llega un momento en que ya no alcanza. Y la prensa ha empezado a señalar que más importante es no llegar a necesitar las camas. Es decir, no contagiarse, no enfermarse, tratarse precozmente y no agravarse. Entonces, esas comunicaciones se han estado dando permanentemente por todos los medios posibles. Y lamentablemente encontramos dos situaciones. Una, quien sale por necesidad, entendible. Necesidad de alimentar a la familia, de tener ingresos para los gastos diarios. Hay gente que vive día a día en el país, hay un número cada vez más grande. Pero hay otra situación que es la necedad.
fiestas, campamentos, playa, paseos, celebraciones. Eso es evitable. Y al no haberlo evitado, sobre todo en la segunda quincena de diciembre, nos están llevando a esta situación que todavía no llega a su punto máximo. Eso ocurrirá en un par de semanas. Entonces, la comunicación está, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y eso es un problema. Ahora, cuando usted dice que la situación se puede agravar porque en 15 días podríamos tener una situación mucho más preocupante que la actual, ¿esto es así? ¿De acuerdo a cómo van las cifras? Efectivamente, estos comportamientos de riesgo aumentaron mucho en la segunda quincena de diciembre e incluso los hemos seguido viendo en algunos casos durante todos estos días. Ustedes han mostrado, y la televisión también, toda una serie de reuniones, de conglomerados, de gente que no hace caso, que usa mal la mascarilla, que no practica el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso del jabón y el agua, del alcohol. O sea, persiste un comportamiento inadecuado. Y eso es lo que alimenta el número de contagios, y sobre los contagios hay gente que se agrava, que no va pronto a pedir ayuda a los servicios de salud, y al agravarse necesita hospitales, y los hospitales se han ido llenando nuevamente, y al agravarse dentro de los hospitales hay casos que necesitan unidades, camas de cuidados intensivos, y eso tiene un límite. En realidad estamos en el límite. Entonces todo lo que venga después no va a encontrar, no va a haber, porque simple y llanamente hay demasiados casos y ya no hay posibilidad de tener servicios para manejarlo. Entonces esto se ha advertido, se ha dicho, ojo que hace 2 meses empezamos a advertir algunas regiones del país que en el primer brote tuvieron gran cantidad de casos, que en otros lugares donde eso también sucedió, en Ecuador, etcétera, y todos recordamos las imágenes de Guayaquil, se estaba volviendo a presentar una gran cantidad de casos, que esa supuesta inmunidad lograda durante el primer gran brote parecía que no era tal, y no se sabe exactamente por qué, y podía volver a suceder. Y eso está sucediendo en Piura, en Lambayeque, en Ancash, en Loreto, y eso se lo hemos ido advirtiendo a las regiones, a los gobiernos regionales, para que tomen más medidas. ¿Qué puede ocurrir en estos departamentos, en estas regiones, doctor Carbone, ¿no? Que si no se cumplen las medidas dictadas por el gobierno, si no hay un nivel de prevención de carácter personal, ¿se puede llegar a un nivel de confinamiento así como marchan las cifras? Miren, si en el país necesitamos más servicios y dependemos de lo que ya tenemos y no encontramos en otros países, porque todos estamos en la misma situación, piensen que lo mismo pasa entre las regiones. Las regiones tienen menos capacidad de respuesta, por ejemplo, hospitalaria o de camas de cuidados intensivos, que lo que tiene Lima metropolitana. En pocas palabras, sus servicios se llenan mucho más rápidamente. Es cierto que tienen menos población que Lima, pero si tienen muchos casos, los servicios no alcanzan, como algunas regiones ya han empezado a decir. Y entonces la tentación es decir, bueno, lleven de un sitio para otro. Eso puede hacerse, pero en muy pequeña cantidad, porque tarde o temprano las otras regiones también se pueden ver afectadas. Además, piensen ustedes algo.
Voy a usar como ejemplo las camas UCI. Las camas UCI no solo son para COVID, son para infartos, para coma, para problemas de cáncer descompensado, para tuberculosis agravada, para problemas maternos serios, para problemas infantiles serios. En pocas palabras, las camas de cuidados intensivos son para los que necesitan, no son solo para COVID. Hubo un momento que la mayoría de esas camas se estuvieron dedicando a COVID y gente con otros graves problemas no tuvo acceso a utilizarlas porque estaban ocupadas. Pero ahora, muchas de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por otros problemas de salud y no los podemos sacar, sería inhumano. Tampoco podemos reservar la cama y poner un letrero que diga, cuando tenga COVID, accede a la cama. Si no tiene COVID, no ingresa. No se puede. Permíteme aclarar brevemente que en camas UCI no existe el concepto de lista de espera. Hay gente que está esperando una cama, pero cuando tú tienes una cama libre, no la das al que la necesitaba, que estaba esperándola hace 2 días, 3 o 4. La tienes que dar al que peor está. Entonces, ese concepto es un concepto equivocado, que veo que algunos funcionarios están usando mal, generando expectativas en las familias que no corresponden a lo que es una cama de cuidados intensivos. Ahora, doctor Carbone, usted ha sido ministro de Salud y durante su gestión como ministro, usted le puso especial énfasis al primer nivel de atención. Eso, sin lugar a dudas, ha sido la fortaleza que usted siempre exhibe durante su gestión. Han transcurrido 10 meses de la emergencia en el país, con unas cifras bastante preocupantes, un nivel de situación ya no vale mencionarlo. Hay departamentos, hay regiones que han entrado en crisis, ¿no? Pero una gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿el nivel de atención primaria está funcionando en el país? Porque... Sí, el primer... Sí, lo escucho. Efectivamente, el primer nivel está funcionando en el país. Tenemos que admitir que tal vez no esté parejo. Hay un sitio donde funciona con más intensidad, en otros menos, pero sí ha ido creciendo en sus acciones. ¿A qué me refiero? Se ha entregado insumos de protección personal, pruebas, tratamientos dentro de lo que conocemos, oxígeno sobre todo, con gran cantidad de concentradores de oxígeno en el rango de miles, y todavía hay una mayor cantidad de balones de oxígeno, sobre todo para los centros de salud y policlínicos. La idea es que allí hay un tratamiento, un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz lo más intenso posible para que los contagiados no lleguen al hospital. También se les está fortaleciendo para que manejen lo no COVID. El dengue puede matar, la tuberculosis mata, el cáncer mata. Otros problemas de salud pueden matar si no los cuidamos, la hipertensión, la diabetes. Es decir, tenemos que tener un doble trabajo, lo COVID y lo no COVID, y ese es el primer nivel de atención. Lo otro es la prevención y la cultura de una salud que te impida contagiarte, y eso es primer nivel de atención. El trabajo con los promotores de salud, los terapeutas tradicionales, las autoridades locales, tanto las electas como las comunitarias, el trabajo con otros sectores para prevenir, para mitigar, para disminuir el riesgo, para diagnosticar lo más pronto que se pueda,
y tratar precozmente con todo lo que podamos para que no lleguen a los hospitales, porque los hospitales ya están limitados y no tienen la capacidad que tiene el primer nivel de atención. Entonces nos estamos preocupando por actualizar constantemente al primer nivel y le hemos pedido a los gobiernos regionales que no guarden en los almacenes cosas que el primer nivel necesita, que no se quede nada en los almacenes. Así como nosotros no guardamos nada en nuestros almacenes y sale la distribución a nivel regional, lo mismo debe ocurrir en las regiones con todos los establecimientos del primer nivel. Ahora, el Colegio Médico ayer ha indicado que las medidas eran necesarias, pero aún resultan tibias, que son insuficientes. ¿Cree usted que estas medidas son, de una otra manera, van a permitir atenuar la situación o faltan otras consideraciones? Al día de hoy, sí. Mañana no sabemos. En todo el mundo las decisiones van cambiando día a día. Se abren actividades, se cierran actividades. Se hace cuarentena focalizada, se hace cuarentena general. Y en países que tienen, como Inglaterra, que tiene el mejor sistema de salud de todo el mundo y el mejor primer nivel de atención de todo el mundo, al haberse visto desbordada, no ha tenido más remedio que ir a una cuarentena total hasta febrero. No les hablo de España, Italia, Francia, Alemania, otros países europeos, Corea, Singapur, China por regiones. ¿Qué les voy a contar de Estados Unidos, donde hay 4.000 fallecidos por día? O sea, esto es tremendo. Entonces, lamentablemente, entiendan, lo único que es permanente, mascarilla bien usada, protector facial, lavado constante de manos por 20 a 30 segundos, uso de alcohol adicionalmente, distancia física, nada de conglomerados, salir estrictamente por necesidad de trabajo u otra, pero nada más. Si eso no se respeta, el resto de medidas se tienen que incrementar día a día. Mañana puede ser que algunas regiones pasen a una situación extrema. ¿Y qué queda? Cuarentena total. Porque la vida está por encima de otro bien. La vida es el bien supremo. Y entonces tenemos que ir tomando decisiones día a día. Hoy sirve lo que se señaló ayer. Mañana no sabemos. Tenemos que ir observando y tomando decisiones día a día, o hora a hora. Muy bien, doctor Fernando Carbone. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, como siempre ilustrativa y muy explicativa esta conversación, ¿no? Sobre todo, como usted dice, el nivel de prevención, ¿no? Tiene que partir de las personas, ¿no? Porque estamos en una situación muy delicada, ¿no? Sí, yo le pido a los gobiernos regionales apoyen a su primer nivel de atención, a sus puestos, a sus centros de salud, a sus policlínicos. No es que se olviden de los hospitales, pero donde vamos a frenar el problema para que los hospitales puedan manejar lo que se les presente es en el primer nivel. Si no hay primer nivel, ya fueron. Bien, yo le agradezco la amabilidad, como siempre, doctor Fernando Carbone. Ha sido un gusto conversar con usted. Un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.